Los medios occidentales mienten, tergiversan y manipulan, o en el mejor de los casos ocultan la información más relevante. Así que aquí estamos nosotros, un día más, con esta nueva entrega de Desmintiendo la propaganda occidental. Realmente con lo que tiene que ver esta atención de la Federación de Rusia que últimamente se le presta a la localidad de Járkov y a la región de Járkov en términos generales, yo diría que es con los ataques que Ucrania durante tanto tiempo ha estado llevando a cabo contra la población civil de la localidad de Belgorod. Y sobre todo estos ataques se han vuelto especialmente fuertes durante y poco antes de las elecciones presidenciales que hace poco se han celebrado en la Federación de Rusia y que han terminado con una absolutamente aplastante victoria de Vladimir Putin. Entonces Ucrania buscaba una rápida victoria mediática, quería darles a los medios occidentales algún tipo de titular. Y pues atacaba por activa y por pasiva todo lo que estaba más allá de la frontera de la Federación de Rusia, incluida y en primer lugar, además, la población civil. Entonces Rusia, que no suele responder a este tipo de ataques de forma directa, es decir, tú haces A, entonces yo dejo todos mis planes y hago B, y a esto de hecho le dediqué un vídeo que se denomina algo así como lo que hay que saber o lo que deberías saber para comprender a Rusia, que es de los últimos que publiqué en el canal, no sé si fue a principios de esta semana o pudiera ser que como por el domingo, más o menos finales de la semana pasada. Y allá hablábamos del hecho de que Rusia no se guía por lo que hace el contrario, generalmente, no, salvo que sea ya algo absolutamente inconcebible, como por ejemplo, no sé, atacar con armamento nuclear. Y lo que intenta siempre es seguir el plan propio, ¿no? Y no dejar que el enemigo provoque ningún tipo de cambio dentro del mismo, es decir, que no marque otro la agenda del país. Entonces, en estos términos, cuando se produjeron los primeros ataques contra la localidad de Belgorod, Rusia en principio no hizo nada, ¿no? La cosa siguió allí. Obviamente, aumentaron la cantidad de sistemas de defensa aérea, obviamente fortificaron la zona aún más, que ya estaba absolutamente, sumamente fortificada y tanto fue así que Ucrania perdió prácticamente 10.000 soldados intentando cruzar la frontera, ya sea de Kursk, de Belgorod o de Briansk, perdiendo allí tremenda cantidad de equipos, tremenda cantidad de hombres, grupos enteros de fuerzas especiales, y no fue posible, no consiguió avanzar ni un ápice de lo que es la frontera de Rusia. Ahora Ucrania ya ha retirado sus tropas y es precisamente debido a ello que podemos dar por clausurado, ¿no?, ese frente de Slobozhansk que entonces abrimos con las elecciones presidenciales de la Federación de Rusia de fondo. Sin embargo, la venganza rusa sí ha llegado. Y la venganza rusa ha llegado en forma de ataques contra objetivos estratégicos, eso sí, pero contra objetivos, al fin y al cabo, dentro de la localidad de Járkov, y se ha producido un hecho sumamente curioso. Rusia ha comenzado a atacar lo que es la infraestructura ucraniana en términos generales, y uno de los puntos más atacados en el mapa de la operación militar especial, sin duda alguna, ha sido la localidad de Járkov. Se ha producido una especie de apagón varias veces porque, y esto lo hemos explicado ya en el informe que dedicamos a los primeros hechos, ¿no?, que ocurrieron en la ciudad en cuestión, cuando hablamos de pánico en Ucrania, porque a día de hoy los ciudadanos ucranianos están saliendo despavoridos de Járkov, precisamente y en parte debido a esos apagones, por un lado, y por otro lado debido a las informaciones que les llegan desde su propio gobierno. Pues bien, en cuanto a los apagones, Rusia efectivamente ataca la infraestructura estratégica de Ucrania, puesto que entendemos, ¿no?, que la infraestructura energética tiene bastante que ver con el abastecimiento del ejército ucraniano en términos de que surte de energía, ¿no?, al resto de infraestructuras, incluida por supuesto la infraestructura militar y todas esas fábricas que reparan equipos, que construyen
equipos. Bueno, pues en fin, ¿no? Es obvio por qué ataca Rusia la infraestructura energética de Ucrania. Sin embargo, aquí hay que destacar que primero la ataca una vez pasado el invierno, lo cual dice mucho, ¿no?, del hecho de cómo Rusia cuida más a los ciudadanos ucranianos que la propia Ucrania. Y dos, no la ataca hasta el punto de destruirla por completo, sino que la ataca en el punto exacto en el cual puede surtir de energía los hogares de a pie, pero no puede garantizar el abastecimiento de las grandes plantas que son aquellas que en última instancia abastecen o mantienen de alguna forma, ¿no?, al ejército ucraniano. Sin embargo, las autoridades ucranianas obviamente priorizan el frente por encima de todas las cosas, de modo que la poca energía que se podía dirigir a los hogares obviamente se está dirigiendo a la industria militar. Hay apagones en la ciudad, además hoy mismo ya ha habido más ataques. La aviación rusa ha lanzado otra serie de FABs y además pues, es probable que los ataques en cuestión se sigan produciendo. Hay más centrales energéticas destruidas, de modo que los apagones en Kharkov no tienen pinta de que vayan a terminarse. No, al menos no tan pronto como me imagino, ¿no?, les gustaría a los ciudadanos de dicha región. Eso por un lado. Por otro lado, los comentarios del régimen ucraniano tampoco es que hayan ayudado en demasía, puesto que han ido en el sentido de que Rusia tiene pensado atacar de forma prácticamente directa la ciudad de Kharkov en particular, una ciudad con millones de habitantes, ojo, cuidado, la segunda ciudad más importante de Ucrania. Y esto tiene una explicación que quizás no sea tan obvia, pero realmente es muy sencilla. ¿Sabéis por qué desde el régimen de Kiev están constantemente intentando que la población se crea que Rusia va a terminar atacando Kharkov? Bueno, pues esto se debe precisamente al hecho de que Kharkov todo apunta a que es la venganza de la Federación de Rusia por lo que Ucrania ha estado haciendo en Belgorod, atacando a la población civil. Entonces, si Ucrania dijera la verdad, porque la realidad es que ningún ejército del mundo a día de hoy puede avanzar de forma directa y mucho menos tomar una ciudad que cuenta con millones de habitantes, puesto que aparte de los millones de habitantes, dicha ciudad obviamente cuenta con fortificaciones importantísimas en forma sobre todo de edificios de gran altura, que eso no hay Dios que lo tome, o sea, eso son meses y meses reventándolo a bombazos, y tened en cuenta que cada fortificación es un punto de despliegue potencial de soldados ucranianos, así que o lo arrasas todo o tienes que avanzar con equipos de asalto y en el acto vas a perder a muchos hombres de los tuyos, lo cual Rusia obviamente intenta evitar por activa y por pasiva. Así que avanzar de frente y asaltar de frente una localidad, una ciudad tan sumamente grande e importante como Kharkov es una verdadera locura, y este tipo de ciudades solo se pueden tomar, aún con toda la guerra del siglo XXI de por medio, aún a día de hoy mediante asedio. Rusia no tiene pinta de que esté preparando ningún tipo de asedio. Pudiera ser, cierto es que Ucrania tuviera acceso pues, a algún tipo de información privilegiada, pero viendo cómo está transcurriendo la situación sobre el resto del frente de la operación militar especial, se hace difícilmente realizable, ¿no?, que Rusia vaya a dejar de avanzar con frente unificado, vaya a destinar todas las reservas a Kharkov. Bueno, es crearse tremendos agujeros en la defensa e incluso pues, en el ataque, ¿no?, en la línea de ataque a sí misma, lo cual no tiene ni pies ni cabeza. Sin embargo, a Ucrania le viene tremendamente bien. Le viene bien, en primer lugar, porque así la población está centrada en lo que es el enemigo externo y no está mirando de puertas hacia el interior, ni en términos del gobierno nacional, ni tampoco en términos de las autoridades locales, hablando de la ciudad de Kharkov, ¿no?, en este caso.
Y en segundo lugar, porque si Ucrania reconociera la verdad y dijera que lo que está llevando a cabo Rusia ahora es la venganza, no es otra cosa que no sea la venganza por lo que Ucrania hizo, sobre todo en la ciudad de Belgorod, matando decenas y decenas de civiles y atacando la ciudad de forma constante, pues Rusia no quiere atacar a la población civil, pero sí ataca pues al ejército ucraniano, ¿no?, a través de alcanzar estos puntos de infraestructura fundamentales para el abastecimiento del mismo. ¿Por qué en Ucrania no pueden reconocer que es una venganza rusa? Pues porque obviamente en el caso de que lo reconozcan, la propia población ucraniana en un momento dado comenzará a preguntarse a santo de qué había que atacar exactamente la localidad de Belgorod. O sea, hemos estado matando civiles en Belgorod, perdiendo a nuestros soldados allí, gastando municiones, gastando financiación y provocándonos una imagen absolutamente pésima, matando a personas que al final son humanos, o sea, son personas. Los ciudadanos ucranianos de a pie, bueno, pues algunos cada vez más, ¿no?, son los que tienen la cabeza totalmente comida por la propaganda, pero todavía quedan muchos que obviamente no quieren que muera nadie, quieren que la cosa acabe cuanto antes, quieren que haya paz y que todo el mundo viva sano, feliz y a salvo. De modo que si en Ucrania salen y dicen la verdad, que bueno, efectivamente hemos estado reventando a bombazos en la localidad de Belgorod y hemos estado reventando a bombazos a la población civil rusa, y ahora pues en respuesta Rusia está reventando a bombazos nuestra infraestructura energética para que no podamos seguir reparando equipos ni tampoco produciéndolos, pues quizás la población ucraniana tenga muchas preguntas. Por un lado, ¿a santo de qué hemos atacado Belgorod y qué hemos ganado con eso, aparte de matar gente inocente? En segundo lugar, o sea, nosotros atacamos a gente inocente y ellos, la malvada Rusia con el dictatorial Putin, responden con una especie de venganza, y dentro de la venganza no matan a nuestra población civil, sino que atacan cosas que en realidad sí tienen que ver en gran medida con el ejército ucraniano. Vaya por Dios, a nosotros nos contaban que ellos eran los malos y nosotros los buenos, pero si los que atacamos a la población civil somos nosotros, ¿quiénes son entonces los buenos y quiénes son los malos? Claro, eso provoca una tremenda cantidad de preguntas de la noche a la mañana, preguntas que en Ucrania y en el régimen de Kiev particularmente sencillamente no quieren responder, y os digo más, no pueden permitirse comenzar a responder.